Bienvenidos a este curso de mitos y realidades sobre protección contra incendios, preparado por los ingenieros José Prada y Youssef Libán, gracias al patrocinio de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. El día de hoy vamos a tratar el mito 14. Los rociadores requieren mucha presión de agua para operar satisfactoriamente. Veamos qué dice la norma NFPA 13, norma para diseño de sistemas de rociadores, en el capítulo 23, numeral 23.4.4.10, en el 23.44.10.1, nos indica que la presión mínima de operación de cualquier rociador debe ser 7 psi. En algunos casos, esta presión mínima para algunos tipos de riesgos y tipos de rociadores puede ser mayor. Por eso en el numeral 23.4.4.10.2 nos dice: cuando el listado del rociador se especifica una presión de operación mínima mayor, para la aplicación deseada debe requerirse esta presión mayor. Sin embargo, estos casos son muy exceptuados, ¿cierto? Son únicamente a casos incendios de alto desafío, almacenaje o algunos tipos de rociadores especiales que requieren una mayor presión, rociadores en espacios abiertos, sujetos al viento, pero en espacios interiores la mayoría de rociadores trabajan solo a 7 psi. ¿Pero qué quiere decir 7 psi? Si lo quisiéramos esto convertir en una altura de una columna de agua o una altura piezométrica, podemos hacer una fórmula muy sencilla que nos dice que la presión en metros, la presión en psi, es igual a una columna de agua de 1.42 veces metros. O la altura de una columna de agua genera una presión de 0.7 psi. Entonces, si aplicamos estos 7 psi en esta segunda fórmula, ¿qué columna de agua necesitamos para generar una altura en metros equivalente a la presión que queremos hallar? Pues simplemente multiplicamos 0.7 por 7 y nos va a dar 4.9 metros. Es decir, la altura piezométrica de 4.9 metros me genera 7 psi. Esto quiere decir que si nosotros elevamos el tanque, una cisterna o un tanque, como lo llamen ustedes, un reservorio de agua, 4.9 metros, en la base de ese tanque, en el nivel cero de ese tanque, vamos a tener 7 psi. Es decir, con una columna de agua de 4.9 metros, nosotros tenemos la energía suficiente, la presión suficiente para operar un rociador. Veámoslo como un ejercicio. Vamos a hallar la presión estática que existe en los rociadores ubicados en este sistema. Pongamos una cuesta, o pongamos una pequeña montañita o un tanque elevado en un punto alto en este pequeño elevación, y bajemos una tubería a un sistema de rociadores. Vamos a poner las cotas a este sistema, ¿no? Acá tenemos un sistema perfectamente alimentado desde un tanque elevado, una cisterna o un reservorio elevado, a un sistema de rociadores. Pongámosle que este reservorio está a 10 metros de altura. El reservorio tiene la base de la succión a 1 metro de altura, tiene cantidad de agua suficiente de 3 metros de altura y 1 metro de nivel libre de aire. Baja 20 metros, continúa un recorrido horizontal y sube 3 metros. ¿Cuál sería la presión de este sistema? Podría trabajar un sistema con una altura simplemente con una altura de 10 metros, un tanque de 10 metros de altura. Si quieren, hacen pausa y hacen el cálculo para ver qué presión me está dando este sistema. Una vez que hagan pausa, pueden ver los resultados que se los voy a mostrar. Lo que tenemos que hallar realmente es la altura en el nivel más crítico, que sería la altura en este punto, el punto de la succión. Y a partir de ahí, ver cuál es la diferencia de cuotas con los niveles de rociadores. Y ver qué altura real hay entre este punto de succión o de descarga de agua
con este punto de los rociadores. Hagámoslo ahorita. Altura del nivel del agua en el punto más crítico, 11 metros, que son los 10 metros de la altura de esta cuesta o de em, elevación, más 1 metro de la altura de la succión, son 11 metros. ¿Cuál es la altura del nivel de los rociadores? Sobre el mismo nivel cero es 3 metros. Entonces, ¿cuál es la diferencia de alturas? 11 menos 3, 8 metros. Como tenemos de la fórmula anterior, 8 metros de altura, multiplicamos por 1.42, en la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, 1.42, a la inversa de esta, y tenemos que la presión de este sistema, 8 por 1.42, nos da 11 psi. ¿Puede trabajar este sistema con rociadores? Por supuesto que sí, porque tan solo necesitamos 7 psi y tenemos 11. Tenemos suficiente presión como para perder por rozamiento 4 psi. Usando los diámetros apropiados y adecuados, este sistema va a funcionar porque no va a tener pérdidas de rozamiento y puede funcionar perfectamente. Bajo ese principio funciona en la mayoría de los sistemas de rociadores en países que usan intensivamente los rociadores como medio de protección contra la vida y las propiedades. Llámese, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, veamos, por ejemplo, la presión en la ciudad de Lima, la presión del agua en la ciudad de Lima. Tenemos en la ciudad de Lima presiones promedio en metros, entre 22 metros en el peor de los casos, hasta 20 metros en el mejor de los casos 22, 27 metros, 28 y en el mejor 20. En todos los casos vemos, si ustedes multiplican 20 por 1.4, nos va a dar más de 30 psi. Vemos que perfectamente estos sistemas pueden ser alimentados con la red pública directamente y tenemos 7 psi para 30 y pico psi que se tiene de presión residual. Tenemos capacidad suficiente como para todavía perder presión por rozamiento. Entonces, ¿cómo funciona un diagrama típico de un sistema de rociadores? Puede tener una bomba contra incendios, puede tener una bomba jockey, puede tener un tanque de aspiración conectado a la bomba contra incendios, pero también puede tener un tanque elevado o puede ser alimentado de la red pública. Cualquiera de estas tres opciones es válida. La red pública, que vimos en el segundo caso, o el tanque elevado que vimos en el primer caso, son válidas. No necesariamente necesitamos una bomba contra incendios. Entonces, la norma también me permite este tipo de configuraciones en las cuales los sistemas de rociadores que requieren tan poca presión pueden ser alimentados directamente en la República o un tanque elevado de poca altura incluso. Como queda demostrado, con este diseño, tan solo necesitamos 7 psi que lleguen a los rociadores. Veamos cómo se comporta un rociador a 7 psi. Acá les estoy mostrando los diagramas de los rociadores marca Tyco, ¿no? Que es una de las marcas que ha hecho más investigación y desarrollo en este tema de tecnología de protección contra incendios con rociadores. Y vamos a ver el patrón de descarga de un rociador estándar operando a diferentes presiones. Acá tenemos los rociadores montantes. Un rociador montante de factor K 5.6, el más común de los rociadores, instalado en un techo, forma un patrón de descarga a 7 psi, 15 galones por minuto, que al abrirse, 50% de su descarga cae dentro de un ángulo o dentro de una parábola que tiene un radio de 2.2 metros o 2.1 metros. El 50% restante va a caer 20% a 2.5 metros, quiere decir que en este rango de 2.2 a 2.5 hay 20% más del caudal y el resto
está alrededor de 3, cae el 10%, el 20% restante y el último 10% ya se dispersa en forma de gotas diminutas por más allá de los 3 y pico metros. ¿Ok? ¿Qué pasa con un rociador cuando le aumentamos la presión a 15 psi? Únicamente lo que va a pasar por meterle más presión al rociador es que su radio se corre ligeramente. El ángulo de cobertura o el radio de cobertura se corre de 2.2 metros a 2.3 metros. ¿Qué pasa cuando lo aumentamos a 30 psi? Que es lo que suele hacer mucha gente. Bueno, este radio ha pasado de 2.4 metros a 2.4 metros. O sea, no ha cambiado, 2.3 metros. Y de ahí en adelante no cambia. Esto pasa con el rociador montante. Veamos qué pasa con el rociador pendiente. El rociador pendiente, si lo comparamos con 7 psi, tiene el mismo comportamiento para 7 psi, el mismo comportamiento para 15 psi, e incluso para 30 psi tiende a tirar hacia adentro. O sea, se reduce la radio de cobertura. Es decir, con esto está demostrado que los rociadores operan eficientemente con tan solo 7 psi. Es cierto que no tienen el mismo factor de penetración para fuegos profundos. Probablemente no sea lo ideal trabajar con un rociador a 7 psi, pero no es suficiente como para apagar un incendio. Si tenemos techos muy altos, que no es el caso, la mayoría de casos son techos bajos, pero si tenemos techos de 5 o 6 metros, probablemente necesitemos más presión. Y de hecho, prescriptivamente y por ingeniería basada en el desempeño, se recomiendan mayores presiones, pero no muy altas presiones para techos altos. También el peligro de pulverizar el agua en techos altos es un análisis que se ha estudiado mucho y que ha quedado demostrado que tampoco se puede elevar mucho la presión a los rociadores porque las gotas de agua se pulverizan demasiado, se dispersan y pierden la capacidad de absorción de calor del sistema de rociadores. Entonces, los rociadores requieren mucha presión de agua para operar satisfactoriamente. Es un mito. Los rociadores tan solo requieren 7 psi. Los rociadores requieren tan poca presión de agua como la que usted usa para bañarse todos los días. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.